Muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Rodolfo Rojas Cañamero, soy médico cardiólogo del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen y secretario de Acción Científica de la Sociedad Peruana de Cardiología. Quería conversar con ustedes con un tema que me parece sumamente relevante. El tema de los factores de riesgo, tanto en cardiología como en la nueva enfermedad asociada al virus coronavirus 19, que vamos a tratar sobre lo que sí conocemos de esta enfermedad, lo que sí conocemos de la enfermedad cardíaca y lo que sí conocemos de la enfermedad por coronavirus. Y ambas dos tienen factores de riesgo que son similares, es decir, se agravan, se hacen de una manera son más intensa, más graves en personas que tienen determinados factores de riesgo, y estos factores de riesgo son los mismos en gran parte. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la enfermedad coronaria? Hipertensión, diabetes, obesidad, edad, sexo, ejercicio, tabaco, ¿no? ¿Y cuáles son los factores que incrementan la mortalidad en el coronavirus? A la cabeza, hipertensión, diabetes, ¿no? Obesidad, y confluyen ambos. Y es más, se potencian ambos. Entonces, estamos hablando, con respecto al coronavirus, de una enfermedad desconocida, pero estamos hablando también de una enfermedad que es la enfermedad coronaria, que es una enfermedad que conocemos bastante bien. Y si los factores de riesgo son similares, nosotros podemos trabajar en este espacio independiente de lo poco que conozcamos sobre el coronavirus en otros aspectos de su fisiología. Entonces, si nosotros nos enfocamos en trabajar con lo que conocemos, que son que los pacientes con coronavirus se mueren básicamente los que son mayores de 65 años, los que son hombres, los que tienen hipertensión arterial, los que tienen diabetes, los que tienen obesidad. Y nosotros empezamos a trabajar sobre esos factores de riesgo. Simultáneamente vamos a estar trabajando sobre los factores de riesgo cardiovascular. Debemos en estas épocas cambiar nuestra forma de pensar. Siempre se hablaba con respecto a los factores de riesgo cardiovascular con que había que modificar el estilo de vida. Aquí ya no se trata de modificar el estilo de vida, aquí lo que se trata es de cambiar la actitud. O sea, es un cambio de actitud, porque ahora ya no es una cuestión que estamos hablando de una enfermedad que se va a generar a largo plazo. Estamos hablando de factores de riesgo para una mortalidad que se va a producir dentro del próximo año que viene. Entonces, los médicos de atención primaria, nosotros, los médicos de cabecera, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros no somos intensivistas y no todos necesitan intubación, pero ¿qué podemos hacer con esa enorme población en riesgo que está esperando en sus casas y probablemente asustados están dejando de tomar sus medicinas, están dejando de ir a sus controles, están comiendo de más muchos de ellos porque están con mucha tensión? Entonces, los médicos de atención primaria, los médicos de cabecera, tenemos una enorme responsabilidad. Por ejemplo, la hipertensión arterial es un enorme saco donde caben una serie de hipertensos bien controlados, hipertensos mal controlados, hipertensos con daño de órganos, hipertensos leves, hipertensos moderados. Entonces, nosotros tenemos que definir y tratar de colocar al hipertenso que tenemos, o sea, individualizar al paciente. Y, por ejemplo, con respecto a la hipertensión, que sería el factor de riesgo más alto que comparten ambas enfermedades, tenemos que individualizar el paciente, o a la persona que nosotros estamos tratando, y establecer qué tipo
de hipertenso corresponde y tratar de llevarlo a la mejor opción, al mejor él que podamos. O sea, si el paciente es un hipertenso leve, bueno, tratar de que esté un hipertenso leve, muy bien controlado con su tratamiento. Y si es un hipertenso severo, también que esté controlado de tal manera. Y eso reduce muchísimo el riesgo. ¿Cuál es el riesgo de un paciente hipertenso respecto a uno no hipertenso? El riesgo de un paciente es prácticamente el doble. El riesgo de un paciente no hipertenso equivale más o menos al 5%. Y el riesgo de un paciente hipertenso que está en estado de hipertensión, ese paciente tiene un riesgo del 10%. Entonces, si nosotros estamos hablando en cifras globales, que tenemos aproximadamente 300.000 fallecidos, entonces, si nosotros, y esta infección va a continuar, y nosotros podemos disminuir esos números rescatando ese grupo de pacientes que tenemos mal, hipertensos que tenemos mal controlados, a los pacientes diabéticos que tenemos mal controlados, a los pacientes que no hacen ejercicio, a los pacientes que continúan fumando. Entonces nosotros podemos rescatar a una enorme cantidad de personas, pero también podemos dejar que vuelvan a una vida normal las personas que tienen más de 65 años. ¿No? Y que tienen factores, y aquellos que tienen factores de riesgo. Entonces ahora vamos a discriminar uno por uno qué podemos hacer con respecto a cada uno de estos factores de riesgo. Bueno, sobre el hecho de ser hombre o mujer no podemos hacer gran cosa, pero sobre el hecho de la edad sí, porque aunque pareciera que la edad no hay forma de modificarla, en la práctica sí se puede modificar, porque existe una edad cronológica y existe una edad biológica. Entonces, la edad cronológica es la que nos dan 2 años y la edad biológica es la edad que tiene nuestro organismo. Si nosotros mantenemos a un organismo bien, sano, con una buena alimentación y activo, sobre todo, fundamentalmente, yo quisiera que revisen un concepto que es el concepto de fragilidad. No es lo mismo una persona mayor frágil que una persona mayor activa y sana. Entonces, ese es un punto. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, eso es es un factor de riesgo que nosotros podemos controlar. Esta persona que está hoy, no un paciente teórico, hoy está en su casa, así como yo, hoy que está en su casa, ¿qué puede hacer esa persona para mejorar su biología? Bueno, mantenerse comiendo sano, hacer ejercicio, tener una vida útil. La forma más fácil de mantenerse con una juventud ideológica es tratar de ayudar a otros. Eso es clarísimo, eso está establecido en todas partes. Bien, entonces con respecto a la edad sí podemos hacer cosas, sí podemos disminuir la fragilidad y sí podemos mejorar el estado biológico de una persona. Ahora, otros factores de riesgo modificables, ¿no? Porque digamos la edad se piensa que es no modificable, pero no lo es. Ya lo acabamos de decir. Los factores de riesgo modificables, ¿cuál es? La hipertensión. Entonces, si tenemos un paciente hipertenso, entonces asegurarle de que sus controles se pueden llevar y se pueden llevar a cabo con métodos tecnológicos. No es necesario que alguien le tome la presión ahora. Hemos avanzado, hay que utilizar los recursos que la tecnología nos brinda. ¿Y cuáles son esos? Bueno, existen los tensiómetros electrónicos, existe la telemedicina, es decir, la persona se puede controlar la presión, incluso ella misma se puede controlar la presión y conversarle o enviarle sus datos a su médico, por muchos de los recursos tecnológicos que ahora existen. Bueno, puede tener un pulso oxímetro y ya no solamente le manda los controles de presión, sino le manda la frecuencia del pulso y le manda los niveles de oxígeno en sangre. Entonces el médico puede tener y hacerse una mejor idea de cómo está cursando este paciente y darle la medicación. Entonces hay muchos pacientes que no necesariamente tienen que ir a un control y exponerse en un hospital o en la situación actual, ¿no? O ir a
a un centro donde puede haber algún, sino también puede ir, bueno, a centros primarios que de menor complejidad, donde los médicos como ustedes, como nosotros, podemos atender estos casos de hipertensión, controlarlos y mantenerlos en su mejor estado posible. Entonces con eso también reducimos su mortalidad y le damos una seguridad de que sus otras enfermedades están siendo controladas. No es que hay un riesgo y todos corrimos. No es así. De otro lado, la obesidad. Bueno, la obesidad es un punto importante porque si hay un buen motivador, si existe un buen motivador para hacer cosas, está claro que es el miedo. El miedo siempre ha sido el mejor motivador que existe. ¿No? Porque, digamos, y el miedo a perder la vida, que es el miedo. El verdadero miedo que tiene todo ser humano es el miedo a morir. Entonces, ¿qué motivador más fuerte para emprender el camino de disminuir el peso y de disminuir la obesidad, que sabemos que es un factor de riesgo para las dos enfermedades más mortales que actualmente existen? Es como cuando uno va en y dice, pare, cruce tren, pare, cruce tren, pare, cruce tren, y uno sigue avanzando. Si hay algún momento para detener la obesidad, es ahora. Y no estamos hablando de detener la obesidad como un ente social, sino de detener la obesidad de nuestro paciente, de esa persona que viene y nos pide ayuda. Entonces, le tenemos que dar recomendaciones dietéticas, lo tenemos que vigilar y la balanza la podemos ver desde la pantalla. No es que lo tenemos que tener ahí al paciente. La balanza la podemos ver desde la pantalla. Y podemos hacerle las recomendaciones y todos los días decirle, y la enfermera o la personal asistencial, no necesariamente el médico, decirle cómo van sus controles, se pesó esta mañana, no se pesó esta mañana, está subiendo de peso, no está bajando de peso, y eso no solamente va a lograr que el paciente baje de peso y disminuya en esas cifras de obesidad, sino también va a lograr un contacto más permanente con su médico. Entonces, yo creo que si hay un momento, entonces, decirle, no, es que no tiene que salir a comprar chucherías, es lo que tiene que hacer es comprar cosas que lo nutran, cosas. ¿Por qué? Porque si usted disminuye en su obesidad, sus probabilidades de morir cuando salga a la calle van a ser menores. Van a ser mucho menores. Entonces, no estamos hablando de algo en abstracto, ni estético, estamos hablando de algo mucho más sólido. Entonces, eso con respecto a la obesidad, pero la obesidad trae aparejado otros problemas, trae aparejado problemas con las alteraciones de la glucosa y todo el proceso inflamatorio que eso conlleva. Entonces, el síndrome metabólico trae consigo un cuadro inflamatorio importante. Y este cuadro inflamatorio importante, que todos lo conocemos, ¿ya? Está asociado probablemente con esta tormenta inflamatoria que se genera en el paciente que tiene factores de riesgo. Y si hablamos de esta tormenta inflamatoria que se produce en el paciente con diabetes o con alteraciones metabólicas, y estamos hablando de la tormenta inflamatoria que es la mayor causa de muerte en el coronavirus, si estas dos confluyen, tenemos la tormenta perfecta y por eso es que se muere la gente. ¿Me entienden? Entonces, eso, ahora, la diabetes establecida, ya no el síndrome metabólico, sino ya la diabetes establecida como tal, también tiene que estar bien controlada. Y el control de la glicemia, gracias también a la tecnología, se puede hacer desde su casa. Y se puede hacer los controles, el peso, se puede hacer la medida de la glicemia, que es un cuidado, un autocuidado que ahora va a tener, porque gran parte de todo este proceso es que nosotros cambiemos la mentalidad, ya no la mentalidad de que tiene que ser una consulta en consultorio donde tienen 5 minutos, sino ahora hay todo el tiempo del mundo para que hagan la consulta vía telemedicina, ¿entiendes? De una manera, y no necesariamente, y formarla con el grupo de salud, no solamente el médico, sino la nutricionista,
el fisioterapista que le puede indicar qué ejercicios o qué, no, qué hacer o qué no hacer. Entonces, y ir siguiendo para poder salir de esta situación. Entonces, eso con respecto a la diabetes. Ahora, que son básicamente, pero existen otros factores. Por ejemplo, el ejercicio. El ejercicio es vital. Entonces dirá, pero si estamos encerrados en una habitación o en 4 habitaciones o en 3, bueno, dependiendo de cómo sea, ¿qué ejercicio puedo hacer? Es que siempre se puede. Es que siempre se puede. Mira, este tema de, por ejemplo, los steps, estos ejercicios que se hacen con baile, se creó para los astronautas que iban a viajar en cámaras muy reducidas. Los astronautas viajan en grupos muy reducidos, entonces se tuvieron que diseñar ejercicios para espacios muy pequeños. O sea que el espacio no es un limitante para la actividad física, ¿no? O sea, por eso le digo, el tema es la actitud. El problema está en la mente, ¿no? Entonces, tenemos que hacer, si existe un espacio pequeño, se probó que los astronautas podían realizar ejercicios completos, y en eso se utilizaba mucho el STEP, que en su tiempo lo utilizaba Jane Fonda, ¿recuerdan? Entonces, que se bastaba 1 metro cuadrado para hacer un ejercicio que supliera la actividad física de un ser humano de 40 años. Entonces, o sea, no es la falta de espacio lo que nos limita a la falta de ejercicio. Por ahí, bueno, la necesidad, uno no mostrará toda la fortaleza física que tiene, pero puede mantenerse activo y mantener sus músculos en forma en espacios bastante limitados. Quisiera también mencionar una frase sobre las conductas de riesgo, por ejemplo, tomar alcohol, fumar. Entonces, por ahí muchas personas dirán, no, es que en una situación de tanta tensión me libera, me siento mejor cuando tomo licor o cuando me calma los nervios. Pero está claro que, por ejemplo, el tabaco genera un problema pulmonar y estamos hablando de un ente infeccioso que ataca fundamentalmente al pulmón. Entonces, es decirle miel sobre hojuelas para el coronavirus que la persona se mantenga fumando. El alcohol es claramente un tóxico hepático, ¿no? Y hay personas, y en asociación con otros problemas o con trastornos genéticos o con alteraciones del metabolismo, que son más lábiles a la acción del alcohol sobre el hígado. Y otro de los factores de riesgo importantes para el coronavirus, para la infección por coronavirus, por la gravedad de su infección, es el daño hepático. Que no solamente es el problema del virus que alterando la función del hígado, sino que muchos de los medicamentos que pueden permitir salvarle la vida a la persona tienen un metabolismo hepático y generan cierta alteración hepática, por lo cual en determinados pacientes que han ingerido alcohol o que ingieren alcohol no se podrían utilizar. O sea, se están cerrando las puertas a poder utilizar medicamentos que ayudarían al control de su enfermedad si es que esta enfermedad se hiciera grave. Entonces, mi comentario final es que cuando hay una situación que cambia tanto nuestras vidas, que cambia tanto nuestro mundo, una de las reacciones es sentirse impotente, sentirse que no se puede hacer nada, que no se puede tener ninguna actitud positiva con respecto a esto. Eso hay que sacárnoslo de la cabeza. Sí se puede hacer algo, siempre se puede hacer algo. Y nosotros estamos en capacidad de hacer no solo algo, sino hacer muchísimo. Porque podríamos controlar las dos enfermedades. Podríamos controlar tanto la enfermedad cardiovascular, que ha sido por décadas la enfermedad que más muertes ha generado en el mundo, y podríamos controlar también la enfermedad por coronavirus, simplemente consiguiendo unas reglas muy simples y poniendo nuestra dedicación como médicos
al servicio de las personas y que las personas cambien su actitud. Y finalmente, ahora que cambien su actitud, pero que finalmente cambien su estilo de vida. Porque estos virus vinieron para quedarse. Y si bien lo más probable es que sobrevivamos a esta pandemia, probablemente en la próxima pandemia, que va a aparecer casi sin lugar a dudas, estaremos mejor preparados para enfrentarlo. Los seres humanos serán distintos, serán más sanos, para poder sobrevivir como especie. Es lo que traía para decirles hoy. Les estoy muy agradecido por el tiempo que le han brindado a escucharme, y será hasta la próxima. Gracias.